Madrid es una ciudad monumental. Puedes pasear por sus calles como si se tratase de los pasillos de una galería de arte arquitectónico. Y es que Madrid está de exhibición las 24 horas del día, ya que cuenta con populares monumentos que han conseguido ser un símbolo de la capital española. Pero, ¿te has preguntado cuál es el monumento más antiguo de Madrid? ¿Qué pasa si te digo que este monumento es egipcio? Sí, egipcio. Se trata del Templo de Debo, una oportunidad de ver un pedazo del antiguo Egipto en Madrid. Y el video del día de hoy, no me encuentro sola, y esto no lo van a ver nunca más, porque la única showcera de la familia soy yo. Está mi tía Reina por aquí, que no se llama Reina, es un chiste interno. Y bueno, nada, vamos a ver qué tal este lugar, que aunque queda en la ciudad de Madrid, sus raíces no vienen de España, ni mucho menos, y eso es lo que le hace tan interesante. Así que vamos a ver. Y ahorita nos encontramos en un parque que se llama el Parque de la Montaña, que está justo en la vía cuando vas hacia el templo, y hay una vista increíble de este lado. Igual ahí la van a ver, ya se los voy a mostrar. Y todo el mundo está aquí plácidamente sentado, pasando el rato. Bueno, la entrada es totalmente gratuita y es hasta las 8 de la noche. Igual les voy a dejar aquí en la pantalla todos los horarios y todos los datos. Mi tía está haciendo la fila, la dejé ahí para venirme a grabar un poco más. Entrada en 10 personas y el tiempo máximo que puedes estar adentro es de 30 minutos. Así que vamos a esperar un poquito para ver qué tal. Lo que me impresiona muchísimo es que desde acá se ve la vista del Palacio Real, que está muy cerca ahí de la Catedral de Almudena, y pues una vista preciosa de una parte de la ciudad. Si bien es cierto que tiene unos árboles al frente, igual se ve demasiado espectacular. La cantidad de personas disfrutando del parque le dan un aire especial al lugar. Por encontrarse en lo alto de la montaña de Príncipe Pío, la vista es inigualable y es un lugar perfecto para pasar una tarde y esperar la puesta de sol. Y lo primero que tenemos que saber es que el Templo de Debo es el monumento más antiguo de la ciudad de Madrid, ya que su construcción data de 2200 años atrás por lo menos, y es un monumento que fue un obsequio de Egipto a España, que también fue a otros 3 países más, como Estados Unidos, Italia y los Países Bajos, que ahorita les voy a comentar un poquito la historia, que es súper interesante. Y hubo un llamamiento de la UNESCO y los países que respondieron a este llamamiento para que algunos monumentos en Egipto no desaparecieran, porque iban a construir la represa de Asuán. Entonces España fue uno de esos países que, digamos, que atendió de manera receptiva el mensaje, y por eso se envió este templo acá, que primero llegó a Valencia y luego fue levantado aquí en la ciudad de Madrid. Todos estos datos se los voy a comentar, por supuesto, más adelante cuando estemos en la parte de adentro, así que vámonos. La construcción del templo de Debo la inició a comienzos del siglo II a.C. el rey de Meroe Adigalamani, quien dedicó una capilla a los dioses Amón e Isis, situado en la pequeña localidad de Debo, al sur de Egipto. Tras la anexión de Egipto al Imperio Romano, los emperadores Augusto, Tiberio y tal vez Adriano culminaron la construcción y decoración del edificio. Con el cierre de los santuarios de Isis en Filé en el siglo VI, el templo quedó abandonado. Nubia desapareció para el mundo occidental hasta que 12 siglos después, viajeros y aventureros europeos redescubrieron sus antiguos templos. Entre 1899 y 1902 se construyó en aquel territorio la primera presa de Asuán, conocida como la Presa Baja. El templo se vio afectado en gran medida, ya que permanecía unos 9 meses al año bajo las aguas. La inundación casi constante del templo provocó la pérdida de la policromía y el daño de algunos de sus relieves. Esta primera presa solo podía almacenar agua para un año y se veía desbordada habitualmente por las crecidas del río Nilo. A medida que la población de Egipto crecía y la tecnología aumentaba, se desarrollaron tanto el deseo como la capacidad
capacidad de controlar completamente las inundaciones. Y es por ello que en 1956 se proyecta la nueva represa de Asuán o represa alta, construida entre 1959 y 1970. Así las inundaciones podrían controlarse y el agua podría almacenarse para su posterior liberación durante varios años. Es en este momento cuando se realiza el llamamiento internacional realizado por la UNESCO para salvar los templos de Nubia, que habían quedado parcialmente cubiertos de agua con la construcción de esta represa. España fue uno de los países que ayudó en este llamamiento y es allí donde Egipto le dona el templo de Debo en 1968 en agradecimiento por la ayuda prestada en el marco de esta campaña, cosa que ocurrió con 3 templos más enviados a otros destinos: Templo de Dendur a Estados Unidos, Templo de Tafa a Holanda y Templo de Lesilla a Italia. Primeramente arribó a la ciudad de Valencia, donde posteriormente fue trasladado a Madrid para ser reconstruido piedra a piedra. Fue abierto al público en su actual ubicación en 1972. La reconstrucción que se hizo mantuvo la orientación de su lugar de origen, es decir, de este a oeste. Una vez adentro hay una serie de estancias que puedes visitar. En primer lugar, la capilla de Adijalamani es el núcleo arquitectónico del santuario, la parte más antigua del templo que se encuentra en un estado de conservación aceptable. Luego tenemos la capilla lateral sur. Se dice que pudo estar dedicada al dios Osiris. Por su parte, la capilla lateral norte pudo ser dedicada a los dioses Num y Maes. A lo largo de su historia se han realizado más de 200 grafitos sobre los muros del templo, desde los grabados por antiguos fieles a los hechos por viajeros y exploradores ingleses, italianos y franceses del siglo XIX. La importancia de este tipo de documentos es que testimonian el uso diacrónico del edificio después de su abandono como templo. Desde este enfoque sabemos, gracias a estos grafitos, que el templo recibió la visita de nómadas o seminómadas, que posteriormente pudo haberse convertido en una iglesia cristiana, que en época islámica también fue ocupado y que recibió numerosas visitas de viajeros románicos de Occidente. La sala Mamisi, palabra que originalmente significa lugar de nacimiento, es probablemente la última aportación que el Egipto romano hizo a la arquitectura del templo, y se dice ser la sala donde la diosa Isis daba a luz. Seguidamente encontramos la capilla del Nao, que antiguamente daba a una estatua de Amón de Debo e Isis. En la parte de arriba se encuentra la capilla osírica, donde se muestra la maqueta del templo de Debo en el siglo II. Luego encontramos la terraza, donde se expone una gran maqueta de la Baja Nubia y los templos que fueron rescatados en la operación de la UNESCO. Y en esta misma terraza se encuentran unos bloques, formando con ellos un pequeño museo. En la parte de afuera encontramos los pilonos. Uno data del año 22 a.C. y el otro data del año 175 a 151 a.C. con inscripciones jeroglíficas y griegas. Bueno, y justo ya hemos salido y bueno, ya vieron la historia tan interesante, porque pues es importante mencionar que mucha gente que de repente viene y no conoce la historia del templo de Debo puede pensar, pues no es un monumento tan impresionante o no es un monumento que vale tanto la pena como de repente sale en internet, pero lo que vale la pena de este monumento es su historia. No es un monumento, digamos, visualmente súper impresionante, sino que es más que todo pues la historia tan increíble, la antigüedad, de dónde viene y bueno, toda la historia que vieron en la parte de atrás. Mira, aquí está la cámara, cómo se me ve encima, porque estamos justamente al frente de uno de los atractivos principales acá del templo de Debo, que es el atardecer, y toda la gente está apostada para ver la vista impresionante que vemos acá. Aquí lo ven. Y es importante que sepan también que duré haciendo la fila como 1 hora y media.
Ya tengo mi sobre todo aquí porque empezó la temperatura un poco a bajar, aquí ya estamos en el comienzo del otoño, ya se nota, pero la vista es simplemente espectacular, digamos la golden hour. Así que tomen en cuenta esto pues de la fila, necesitan tener tiempo, no sé si en otras temporadas quizás es menos tiempo, pero también tengo mi amigo que vieron en el video anterior de Segovia, estuvo por acá y me dijo que no entró porque para entrar había como un poco más de una hora de fila, quizás por la temporada que es un clima agradable el que hay ahora y bueno, debe haber más gente quizás que pueda esperar una hora a la intemperie. Ahorita ya empezó a arreciar un poco la temperatura, así que nada, vamos a disfrutar del atardecer. Y aunque podamos pensar que la ubicación de este lugar es al azar, pues no lo es, ya que venir a esta ubicación también es recorrer un lugar importantísimo para la historia de España. Aquí se ubicaba el Cuartel de la Montaña, edificación militar donde sucedió la sublevación militar de julio de 1936. A su vez, la Montaña del Príncipe Pío de Madrid, que también fue el lugar en el que las tropas de Napoleón fusilaron a los sublevados de 1808. Como ves, un lugar lleno de historia. Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video. Voy a dejar mis redes sociales de este lado, pero también les voy a dejar unos videitos aquí en la pantalla. Pero lo bueno de todo es que nos vemos la semana que viene en un nuevo video.